Gracias, muchas gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo a Lisette Martínez, integrante de Derechos Integrales en Acción AC. Gracias por estar acá. También a la abogada Angélica Torres, gracias por su compañía. Y a Nacho Díaz, representante, activista y representante de la comunidad lésbico. Bienvenido sea. Gracias. Bueno, a ver, recientemente tuvimos en Chihuahua, a panelistas muy importantes a nivel internacional, hablando de los derechos de las minorías. Lamentablemente en Chihuahua, como en otros muchos estados del país, no hay una estadística confiable para determinar de qué manera podemos como sociedad avanzar en ese tema de los derechos para las minorías. No podemos medir, ahorita no hay medición, por ejemplo, personas de la tercera edad, cómo son discriminados, o personas con algún tipo de discapacidad, la comunidad lésbico-gay, o incluso los mismos derechos de los niños. Es decir, aquí el problema es que no conocemos nuestros derechos. En el caso de la población LGBT, que es lésbico, gay, bisexual y trans, hay estadísticas internacionales de que el 10% de la población pertenecen precisamente a este sector de la población. Hay un estudio que se realizó en el 2010 que está sustentado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se hizo un estudio a nivel estatal, donde señala que el 15% de la población en el estado de Chihuahua pertenece a la población LGBT. En aquel entonces se entregó ese estudio al gobernador en turno. ¿Me puede precisar el nombre del gobernador? No lo recuerdo. Bueno, porque ahorita yo pregunté, dijeron, hay una estadística nacional, pero por estado no tenemos. Chihuahua le va a entrar al tema con una inversión importante para saber qué medidas podemos tomar y tener una cultura incluyente. ¿Quién estaba en el 2010? ¿En el de Chihuahua? Sí. César Duarte. Digo, ahorita está prófugo de la justicia, pero en ese entonces era... En el 2010, entonces existe un documento donde precisamente señala que ese 15% de la población en el estado de Chihuahua pertenece a la población LGBT. El estudio se realizó en algunos de los municipios principales, entonces si en esos municipios principales se señalara que el 15% somos parte de la población LGBT, entonces quisiera saber el resto de los municipios, aunque sean una población menos densa, qué cantidad pudiera ser considerada. Yo sé, porque afortunadamente llega reporte de gente que está a lo mejor en municipios pequeños, pegados a Nuevo Casas Grandes, a Ciudad Ahumada, donde hay población LGBT que está marginada y que son visibles. Entonces la problemática ahí para nuestra población LGBT sigue siendo fuerte. Y te imaginas acá en las ciudades grandes donde precisamente migran gente que está siendo discriminada ya con riesgo de ser violentada tanto física como verbalmente o agredida o asesinada por su orientación sexual o su identidad de género, busca a lo mejor el respaldo de poblaciones donde aparentemente solemos ser más civilizados, más tolerantes. Bueno, la Ciudad de México ya se ve muy civilizada entonces en ese tema, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez. Que aún así existe problemática de discriminación. Es importante concebir una idea de democracia distinta. Si bien es cierto, antes de la reforma del 2011 entendíamos democracia como el bien de las mayorías, ahora la democracia se debe concebir de una manera distinta. Las minorías forman parte muy importante de un Estado de Derecho, de una democracia en un Estado de Derecho. En este caso, ¿por qué? Así de simple. Si en esta mesa todos nos vestimos de negro y viene el de morado y decimos, bueno, va a barrer el de morado, pues está en desventaja. ¿Por qué? Porque estamos en mayoría nosotros. En esta mesa todos somos católicos y hay una persona de otra religión. Y basándonos en esa mayoría, imponemos algún tipo de sanción o decisión, pues es injusto, es inconstitucional. Abogada, perdón, y hablando de esos temas, ¿les dieron un revés, no, en el tema de las actas en el registro civil? ¿O no lo toman así? No es un... Pues Adelante. bueno, mira, no lo vemos, lo vemos como un retroceso, como una... algo que el gobernador tuvo que dar marcha atrás. ¿Por qué? Pues por pugnas y por presión por parte de grupos religiosos que siguen pensando que estas cuestiones son religiosas. En ese caso, me tocó estar en la ciudad de Chihuahua cuando se estaba dando todo esto, del retroceso, se tocó a esta regularización de las actas, solamente Chihuahua. Entonces, por eso imagino que por toda la presión que tuvo nuestro gobernador Corral, fue que tuvo que dar marcha atrás a esto. Pero sin embargo,
pues esto tiene que ir, porque es un plan nacional, o sea, y formamos parte de una federación. Inclusive, en cuestión de las actas, no hay ninguna asociación civil o grupos de activistas que hayan impulsado estas modificaciones que se dieron. O sea, es un asunto de ustedes. No fue un asunto de nosotros, y más sin embargo nos lo estuvieron achacando como había sido parte del progreso del disfrutar de nuestros derechos. Más sin embargo, nadie impulsó esto. Y tenemos contacto con bastantes, o a lo mejor la mayoría de los activistas a nivel nacional. Sí, estamos muy lejos del centro, donde a lo mejor se deciden cosas muy importantes, pero acá en el norte también participamos en tener la información de primera mano de todo lo que está pasando en cuestión de la población LGBT. En esta administración estatal, abogada, ¿se están respetando los derechos de la comunidad lésbico-gay, es decir, por lo menos de esta minoría? Bueno, a raíz de este amparo yo pienso que se da una base muy importante, el amparo que se acaba de promover contra los registros para las familias, para los hijos de familias homoparentales. Aquí se reconocen cuestiones muy importantes que son como el interés superior del menor, el derecho a la identidad, el derecho a una familia, la protección de la familia como tal, en todas sus formas, porque es bien importante que la gente sepa que la familia, la ley no lo establece como un prototipo de familia como el que generalmente conocemos de hombre y mujer. La familia es en todas sus modalidades. Así lo protege la ley, así lo tutela no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales. Y todas las autoridades están obligados a hacer una actividad protectora de los derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si una regla, una norma de derecho interno no está armonizada con los derechos fundamentales que se protegen en la Constitución y en los tratados internacionales, se debe dejar de inaplicar, e incluso ya se tendrían que hacer otras acciones como hacer reformas o regular ciertas situaciones para que se siga manteniendo el Estado de Derecho. ¿Me podría precisar, abogada, en qué artículo de la Constitución se precisa una familia como la que usted me describe? En el artículo 4 constitucional es el que habla sobre el derecho, la protección de la familia, sin describirla, sin definirla. En el artículo 4 constitucional habla también sobre el derecho que tienen los niños y las niñas al derecho de identidad, que es el derecho a ser registrados dentro de los primeros 180 días de nacidos. ¿Y no refiere que sea hombre y mujer? No, para nada. Eso es del Código Civil, el derecho interno de nuestro Estado. Y es bien importante que se entienda que ya no se hacen las interpretaciones de derecho como se hacía anteriormente. Las interpretaciones de derecho hoy se tienen que hacer una interpretación conforme. ¿Qué es una interpretación conforme? Que se adopten todas las normas mayormente protectoras de la persona y se haga una interpretación de la ley a la luz de todas esas leyes, no únicamente con el derecho interno, como sería el Código Civil, que sí hablaba del hombre y la mujer para el matrimonio. En este caso, esa norma debe de dejarse inaplicar. ¿Por qué? Porque es contraria al marco de la Constitución. ¿Y qué incluye la Constitución? No solo lo que dice la Constitución en este librito, sino a través de los tratados internacionales y en todas las interpretaciones que hagan la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, que viene siendo como la jurisprudencia, la interpretación de esas normas. Todo eso se tiene que poner sobre la mesa para poder revisar si esta norma está siendo acorde al derecho. Bueno, y usted dice que por esas circunstancias se gana un amparo. Sí, si es violatorio a los derechos fundamentales, que son los derechos humanos, así es. Así es, se ganó el amparo ante la negativa del registro civil de registrar a los hijos, hijo e hija, eran unos cuatitos, hijo e hija de una pareja de lesbianas, de un matrimonio de lesbianas. Se interpone el amparo, se gana, la justicia federal ampara a esta pareja para que pueda llevarse a cabo el registro, mencionando todo lo que ha dicho puntualmente la licenciada. Además, va aún más lejos, ¿no? Recordándonos que la cuestión de la afiliación, ojo, va más allá de la biología, va más allá de los lazos sanguíneos, puesto que a nadie jamás se le pide cuando va a registrar o va a hacer el reconocimiento de un hijo, a nadie se le pide una prueba de ADN. ¿Por qué? Porque lo que se busca es formar esos lazos familiares y proteger y arropar a un niño o una niña en una familia, ¿sí? Independientemente de los lazos sanguíneos. Y no nada más en las familias homoparentales ocurre esto. En la procreación asistida o en el otro caso de las adopciones, no coincide la realidad biológica con la realidad ante la ley, porque ante la ley lo único que necesitamos para que se generen estas obligaciones paternofiliales es llegar con un acta.
que es lo que no se le está permitiendo a estos niños, que se tuvo que acudir ante a la protección judicial para que se les concediera el amparo y que pudieran acceder a estos derechos. A ver, ¿pero qué no dijo el gobernador de Chihuahua, que ya no hace falta que se ampararan? No. Bueno, es que son temas diferentes. De lo que estaban platicando ellas dos, estamos hablando sobre un amparo para que se le pueda registrar a 2 hijos de 2 lesbianas. Lo que se refería al gobernador era porque el 7 de abril hubo movimientos en los registros, en las 5 oficialías de la ciudad de Juárez para que se tuviera que solicitar nuevamente amparo como se hacía antes del junio del 2015. Recordemos que antes de esa fecha... ¿Esos amparos para? Esos amparos eran para que 2 personas del mismo sexo se pudieran casar. O sea, entonces lo que pasó aquí fue de que las oficialías recibieron información vía telefónica para que se tuviera que volver a solicitar amparos a las personas. Nosotros acudimos a la oficialía de Pueblito Mexicano a constatarlo, acudimos a la oficialía de la sucursal Aztecas a constatarlo y efectivamente las personas de las oficialías regresaron a la pareja argumentando que se necesitaba nuevamente amparo. A ver, Nacho. Luego entonces, sí. A ver, Nacho, hay un asunto al que ustedes han estado contestando de manera puntual, pero lo voy a plantear de nuevo. ¿Cómo cuidar a un niño, 2 hombres o 2 mujeres, niño o niña? ¿Cómo cuidarlo y cómo inculcarle valores? Ese es el mayor temor que han manifestado quienes están en contra. Y creo, y me puedes corregir, su respuesta ha sido, pues de la misma manera como un hombre y una mujer cuidan también a sus niños, en donde también hay problemas, y luego dicen, bueno, pues ¿a poco es garantía que un hombre y una mujer adopten a un niño o tengan un niño? ¿Me explico? Es más o menos así lo que han contestado, estoy equivocado. ¿Sí? Lo que pasa es que la realidad sociológica, nosotros te pudiéramos dar nuestra postura legal. Mi postura legal es que este es un tema de derechos humanos. Este no es un tema de preferencias sexuales, porque aquí nos están discutiendo el derecho, en el amparo en específico del que nos invitaron. A la mejor no estaba en lo correcto. En este tema se discuten derechos del niño y deben hacerse... Exactamente, estamos hablando del niño, el derecho no del hombre y la mujer, ni los 2 hombres, ni de las 2 mujeres. Ajá. El derecho del niño es a tener una identidad en cuanto nace. En este caso en específico es un niño son 2 niños que nacen a raíz de una inseminación artificial, ¿estoy en lo correcto? Ok. Entonces, ellos deberían de haber sido registrados inmediatamente y sin ninguna prueba biológica de genética, ni mucho menos. Ni de amparo, ni de queja, que también se ganó. Porque el oficial de registro civil, como funcionario público, como servidor del Estado, tiene que responder y tiene que tutelar los derechos del menor, independientemente si está de acuerdo o no. El Estado de Chihuahua es un Estado... El Estado de Chihuahua, el Estado de México, ese es un Estado laico, somos un país laico donde se debe separar todas las creencias, todas las doctrinas religiosas de lo que es la realidad jurídica, porque la realidad es que sigue habiendo familias homoparentales, regulada o no, sigue habiendo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el derecho? Empezar a regular todas estas situaciones. En este caso, no es si está de acuerdo o no. Hay niños que son hijos de familias homoparentales, tienen que dársele su derecho a la identidad, tiene que dársele el derecho al registro. Ahora, si nos fuéramos al lado práctico, ¿qué sugerirían las personas que no están de acuerdo en este tema legal para poder registrar a una persona que es hijo de 2 personas del mismo sexo, de 2 mujeres o de 2 hombres? Que también ahí fue la pregunta que usted estuvo manejando, más en lo práctico que en lo legal. Pues tendríamos que preguntarles. Sí, claro. Para eso estamos aquí, para que se ponga sobre la mesa todas estas cuestiones o inquietudes que la gente pueda tener en su casa y probablemente no tiene acceso a un panel como este donde se puedan discutir estas que cuestiones. Finalmente lo correcto es, aquí lo correcto debió ser incluso tener a una persona que opinara exactamente diferente y fijar su postura. Dado que no tuvimos esa oportunidad hoy, la buscaremos a la brevedad para que ellos también tengan su derecho. Y curiosamente esto sucede en la nueva administración estatal. En la anterior administración ya se habían registrado 4 hijos de madres o padres, ¿A qué crees y en esta nueva administración fue que sucedió este contratiempo. Entonces se tiene que recurrir a los amparos porque se está protegiendo precisamente a los infantes. Pero te pregunto, ¿y a qué crees que se deba eso? ¿A qué podemos creer? Bueno, sobre precisamente manejar que hay ¿Hay un costo prejuicios, político tal vez? hay